Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a solucionar 5 ejercicios sobre el teorema fundamental del cálculo. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en la descripción del video. Listo, entonces vamos a hacer 5 ejercicios sobre el teorema fundamental del cálculo. Nos dice desarrollar los ejercicios seleccionados derivando f de x de las siguientes funciones. Vamos a tener 5 funciones de las cuales pues vamos a calcular la derivada aplicando el siguiente teorema de integración en cada uno de los ejercicios. Si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de una integral que va desde una función b de x hasta una función u de x, de la función f de t por su respectivo diferencial de t, nosotros podemos encontrar esa derivada que se puede representar de esta forma también, como esta función de la f mayúscula, f' de x, de esta manera, evaluando en la función f de t. Miren que colocamos f minúscula aquí para referirnos a esta función. ¿Listo? Entonces, reemplazando la función u de x en la función f de t, multiplicado por la derivada del límite superior, ¿listo? Que sería la función u de x, esto también es el límite superior de esta integral, menos, evaluando en la función f de t, ahora el límite inferior, la función b de x, ¿listo? La evaluamos aquí en la función f de t, y lo multiplicamos por la derivada del límite inferior, que sería b de x, ¿listo? Entonces esta fórmula es la que nosotros vamos a aplicar en cada uno de los ejercicios. Entonces notemos que para encontrar la solución nosotros debemos hacer evaluar el límite superior en la función, calcular la derivada del límite superior, también evaluar en la función f de t el límite inferior y también encontrar la derivada del límite inferior. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos 4 datos. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio. Esto que tenemos es la función f mayúscula, f de x. Vamos a calcular su derivada de esta integral. El límite inferior sería raíz cuadrada de x hasta el límite superior, que es 2x de la función Euler a la t a la 3 por el diferencial de t. Listo, entonces, habíamos comentado que necesitamos estos 4 datos. Listo, calcular estos 4 datos a partir de los datos que tenemos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el límite inferior, tenemos el límite superior y tenemos la función. Listo, con esos 3 datos podemos encontrar esto que nos pide el ejercicio, ¿ok? Entonces, primero, la función f de t. La función f de t, pues la observamos acá en el integrando, Euler a la t a la 3. Entonces, esa va a ser nuestra función. El límite inferior, pues es el que vemos acá, raíz cuadrada de x, que lo vamos a escribir de la siguiente manera, como x a la 1/2. Recuerden que cuando nosotros tenemos raíz enésima, en este caso, por ejemplo, x elevado a la m, por ejemplo, nosotros podemos escribirlo como, en forma de potencia, como x a la m sobre n. Listo, eso es lo que estamos haciendo allí. Entonces, ese raíz cuadrada de x lo podemos escribir como x a la 1/2. También el dato del límite superior, que es 2x. Listo, estos son los datos iniciales. Ahora, para calcular el resto de datos que necesitamos, entonces vamos uno por uno, ¿ok? Entonces miren, aquí tenemos la función evaluada en el límite superior, es decir, u de x. Entonces evaluamos el límite superior u de x en f de t. Quiere decir que en la función f de t que tenemos acá, donde esté t, nosotros vamos a agregar u de x. Entonces recuerden, u de x es 2x, es decir, donde está t, vamos a colocar 2x. Entonces, por ejemplo, tenemos Euler y abrimos el espacio así, listo, donde esto aquí va t a la 3, listo. Pero ahora en vez de t vamos a escribir 2x, listo. Ahora este 2x lo elevamos a la 3, listo, para simplificar. Entonces elevamos tanto el 2 como el x. Y tenemos entonces 2 a la 3 es 8 y x a la 3 es x a la 3. Listo, entonces así nos quedaría f de u de x. Ya tenemos el primer dato.
nos falta, ahora vamos a encontrar este dato que tenemos acá. Listo. Evaluar en la función el límite inferior, es decir, b de x. Entonces también donde se encuentra t en la función vamos a colocar x a la 1 medio, ¿ok? X a la 1 medio. Entonces nos quedaría Euler elevado a la x a la 1 medio, y ese x a la 1 medio está elevado a la 3. Recuerden que una de las propiedades de la potenciación es que si nosotros tenemos a la n y todo eso elevado a la m, esto es igual a elevado a la n por m. Listo, se multiplican los exponentes. Entonces 1 medio por 3 es 3 medios. Entonces nos quedaría Euler elevado a la x a la 3 medios. ¿Ok? Entonces ya tenemos este dático que está acá. Ahora encontramos las derivadas de los límites. Listo, entonces vamos a encontrar primero la derivada del límite superior. El límite superior es 2x. Por tanto, su derivada, si nosotros calculamos la derivada de 2x, la derivada de 2x es 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos este dato que está acá. Nos falta la derivada del límite inferior. El límite inferior es x a la 1 medio. ¿Listo? Para nosotros encontrar esta derivada, el dato nos lo da como raíz cuadrada de x. Tenemos que escribirlo como x a la 1 medio. También lo necesitamos acá así para encontrar su derivada. Recuerden que cuando nosotros estamos calculando la derivada de una potencia, por ejemplo, si tenemos y igual a x a la n, su derivada es, bajamos el exponente, es decir, n, y al exponente le restamos 1, es decir, n menos 1. Y es lo que hacemos acá. Se baja el exponente, 1 medio, y a 1 medio se le resta 1. 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. ¿Listo? Entonces nos quedaría así la derivada. Y ahora para simplificar o escribirlo de una mejor manera, entonces vamos a bajar este x a la menos 1 medio al denominador y baja con exponente de signo contrario. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Y recordemos que x a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de x. Entonces lo escribimos así, 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Entonces ya tenemos los 4 datos, este y este. Y ya podemos reemplazar y solucionar el ejercicio. ¿Listo? Entonces la derivada de esta integral del ejercicio va a ser igual a f de u de x. Ya nosotros lo calculamos acá, nos traemos todos los datos acá. Euler a la 8x a la 3, entonces aquí está, por u' de x, es decir, la derivada, aquí dijimos que era 2, entonces por 2, menos, ahora la función evaluada en el límite inferior, es decir, en b de x, Euler a la x a la 3 medios, aquí está, por la derivada de b de x que la acabamos de encontrar. Listo. Entonces aquí reemplazamos todos estos datos. Acá este que corresponde a este y este que corresponde a este. Simplificamos. Bueno, aquí por ejemplo podemos multiplicar 2 por Euler a la 8 a la x a la 8 por x a la 3. Entonces nos quedaría así. Y aquí esto por esto. Entonces simplemente recuerden que aquí bajo de este Euler hay un 1 implícito. Entonces Euler elevado a la x a la 3 medio por 1 nos da eso mismo. Y 1 por 2 raíz cuadrada de x, eso mismo también. Entonces esta sería la solución. Listo, la solución del primer ejercicio. Ahora vamos para el segundo ejercicio. Tenemos aquí la siguiente integral. Integral, el límite inferior es logaritmo natural de x, el límite superior es x, y la función de este ejercicio es 2t a la 2 menos 3t más 1 por su respectivo diferencial de t. Okay, entonces sacamos los 3 datos para poder encontrar los demás. Recuerden que necesitamos estos 4 datos. Listo. Entonces vamos a encontrarlos. Primero identificamos la función f de t, es esta que observamos acá. F de t. ¿Listo? Y estos son los límites. Este sería el límite inferior, b de x, y este sería el límite superior, u de x. ¿Listo? Aquí están los 3 datos. Y vamos a encontrar ahora. Evaluamos el límite superior, u de x, en la función f de t para poder encontrar f de u de x. Es decir, donde se encuentra t, vamos a escribir u de x. ¿Listo? Y u de x es x. Entonces, donde está t vamos a reemplazarlo por x. También aquí es donde está t,
aquí también. Entonces en vez de t escribimos x, entonces nos quedaría 2 por x a la 2 menos 3 por x más 1. Entonces nos quedaría 2x a la 2 menos 3x más 1. Entonces ya tenemos el primer dato. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a evaluar ahora el límite inferior en la función. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo, pero evaluando el límite inferior, que es el logaritmo natural de x. Entonces, donde se encuentra t en la función, vamos a escribir logaritmo natural de x. Entonces, miren, 2, abrimos paréntesis, en vez de t escribimos logaritmo natural de x, y todo eso está elevado a la 2. Recuerden que t está elevado a la 2. Entonces, aquí tenemos que escribirlo también. Como si borráramos la t y escribiéramos el logaritmo natural de x. Menos 3 por logaritmo natural de x más 1. Esto lo podemos escribir así para que se vea un poco mejor, como 2 por el logaritmo natural a la 2 de x, menos 3 por el logaritmo natural de x más 1. ¿Listo? Esto es igual, esto se puede escribir así también. ¿Listo? Bien, ya tenemos el segundo dato. Nos faltan las derivadas de los límites de la integral. ¿Listo? Entonces, del límite superior vamos a calcular su derivada. Como el límite superior es x, recuerden aquí el límite superior es x, su derivada, la derivada de x es 1. Ahora, la derivada del límite inferior, el límite inferior es logaritmo natural de x. Recuerden que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función y igual al logaritmo natural de x, ¿listo? Su derivada es 1 sobre x por la derivada del argumento, es decir, de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de x es 1. ¿Listo? Pero 1 sobre x por 1, pues es 1 sobre x. Por eso aquí tenemos 1 sobre x. Estas derivadas también las pueden comprobar en GeoGebra. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos los 4 datos para encontrar la derivada de esa integral. ¿Ok? Entonces, reemplazamos el primer dato. Recuerden que sería f evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior menos la función evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior, que son los 4 datos que acabamos de encontrar. Entonces sería f de u de x, aquí lo tenemos, entonces traemos esta información aquí y la reemplazamos. 2x a la 2 menos 3x más 1 por la derivada de u de x. Recuerden que la derivada de u de x nos dio 1. Entonces aquí por 1. Menos, ahora miren, f de b de x, es decir, la función evaluada en el límite inferior. Y esta la tenemos acá. Entonces nos traemos toda esta información y la pegamos acá. 2 logaritmo natural a la 2 de x menos 3 logaritmo natural de x más 1 por la derivada del límite inferior. La derivada la calculamos acá. Aquí me faltó colocarle la comilla de la derivada, que es 1 sobre x. ¿Listo? Bien. Ahora podemos simplificar un poco. Miren aquí que toda esta expresión multiplicada por 1, pues sigue siendo la misma expresión. Ahora menos, toda esta expresión está multiplicando al 1 sobre x. Entonces 1, recuerden que va abajo de todo esto, hay un 1 implícito. Entonces multiplicamos esta fracción. Todo esto por 1, todo esto, y 1 por x, x. Y miren el negativo que está acá, entonces podemos quitar los paréntesis y decir que la solución es, la derivada de esa función es 2x a la 2 menos 3x más 1 menos 2 logaritmo natural a la 2 de x menos 3 por el logaritmo natural de x más 1 dividido x. ¿Listo? Y entonces esta sería la solución del segundo ejercicio. ¿Listo? Bien, vamos entonces para el tercer ejercicio. Vamos a encontrar la derivada de esa función, de esa integral. ¿Listo? Entonces tenemos la integral que va desde 1 sobre x hasta x a la 2 de la función 3 sobre t más 2 por el diferencial de t. Entonces nuevamente calculamos o encontramos o identificamos los 3 datos iniciales, que sería la función y los límites. ¿Listo? La función f de t es esta que observamos acá, 3 sobre t más 2. El límite inferior sería 1 sobre x, ¿listo? Que sería la función b de x. Y el límite superior, que es u de x, pues sería x a la 2. Entonces tenemos los 3 datos iniciales para poder encontrar esos 4 datos que necesitamos para poder encontrar su solución. ¿Listo? La derivada es integral, que sería f evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior menos f evaluado en el límite inferior
por la derivada del límite inferior. Entonces aquí tenemos los 4 datos calculados. Evaluamos el límite superior. Evaluamos el límite superior u de x en la función f de t. ¿Listo? Entonces, donde se encuentra x en la función f de t, vamos a reemplazar u de x, es decir, x a la 2. Entonces, donde está t en la función f de t, vamos a evaluar x a la 2. Vamos a reemplazarlo por x a la 2. Entonces sería 3 sobre t más 2, pero en vez de t, vamos a escribir x a la 2. Entonces quedaría 3 sobre x a la 2 más 2. Ahora vamos a evaluar el límite inferior en la función f de t. Es decir, donde se encuentra t, vamos a reemplazarlo por el límite inferior, que es 1 sobre x. Entonces nos quedaría 3 sobre 1 sobre x más 2. Ahora podemos sumar estos dos términos. Recuerden que aquí debajo de este 2 hay un 1 implícito. Entonces sumamos fracciones. Sería 1 por 1, 1, más x por 2, 2x, y x por 1, x. Este x puede subir al numerador y nos quedaría 3x dividido 1 más 2x. ¿Listo? Entonces ya tenemos el segundo dato, ¿vale? Ahora vamos a calcular las derivadas de los límites de la integral. ¿Listo? El límite superior y el límite inferior. Entonces tenemos que el límite superior es x a la 2. Entonces su derivada, me falta escribir la comilla para que indique la derivada. Entonces la derivada sería 2x. Ahora tenemos ya el tercer dato, que es la derivada del límite superior. Nos falta la derivada del límite inferior. El límite inferior, b de x es igual a 1 sobre x. Para poder derivar esto, nosotros debemos subir esta x, que se encuentra en el denominador, al numerador, y sube con exponente de signo contrario. Es decir, sube como x a la menos 1. Y ahora sí, aplicamos la derivada de una potencia. Bajamos el exponente. ¿Listo? Entonces nos quedaría aquí, recuerden que aquí hay un 1 implícito, entonces tenemos un menos 1 acá. Y al exponente se le resta 1. Menos 1 me da menos 2. Y ahora este x a la menos 2 lo podemos bajar al denominador y baja con exponente de signo contrario. Nos quedaría escrito de la siguiente forma. Menos 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos el cuarto dato. Ya podemos aplicar la fórmula del teorema de integración. ¿Listo? Entonces, primero escribimos la función evaluada en el límite superior. Entonces miren acá. 3 sobre x a la 2 más 2. Multiplicado por la derivada del límite superior, que es 2x. Menos la función evaluada en el límite inferior, f de b de x. ¿Listo? Acá está. 3x dividido 1 más 2x, aquí está, y se multiplica por la derivada del límite inferior, que es menos 1 sobre x a la 2, esto que tenemos acá. ¿Listo? Simplificamos, este 3 multiplica al 2x, nos quedaría 6x dividido x a la 2 más 2. Aquí este 3x sobre 1 más 2x, al multiplicarse con esta fracción, menos 1 sobre x a la 2, bueno, aquí primero menos por menos me da más. Este x se puede simplificar con un x de acá y nos quedaría entonces 3 por 1, 3, y 1 más 2x por x. Lo dejamos indicado y ahora realizamos la multiplicación aplicando distributiva. Se multiplica a este y también multiplica a este. Entonces x por 1, x, y x por 2x es 2x a la 2. El resto queda igual. ¿Listo? Entonces de esta manera encontramos la solución del ejercicio. La derivada de esa integral es esta función que vemos acá. ¿Listo? Ahora vamos para el otro ejercicio. Tenemos la siguiente función, la siguiente integral que va desde raíz cuadrada de x hasta x a la 3 de la raíz cuadrada de t a la 3 más 5 por el diferencial de t. Entonces ya saben, identificamos los tres datos iniciales, que sería la función f de t en este caso. Esto que vemos acá es raíz cuadrada de t a la 3 más 5. El límite inferior es raíz cuadrada de x, que sería b de x. Y el límite superior, u de x, es x a la 3. ¿Listo? Entonces tenemos los tres datos iniciales para poder encontrar los 4 que necesitamos para poder encontrar su solución. ¿Listo? Que sería la función evaluada en el límite superior, u de x, por la derivada del límite superior, u de x, menos la función evaluada en el límite inferior,
por la derivada del límite inferior. Entonces vamos a calcular esos cuatro datos. Primero evaluamos el límite superior, u de x, en la función f de t. Es decir, vamos a reemplazar u de x, que es x a la 3, donde se encuentra t en la función. ¿Listo? En vez de t vamos a escribir x a la 3. Entonces miren aquí, f de u de x es igual a raíz cuadrada de. Entonces en vez de t a la 3 yo voy a escribir ese u de x, que es x a la 3, y todo eso elevado a la 3. ¿Listo? Por eso colocamos los paréntesis. Más 5. Ahora aquí, aplicando la propiedad de la potenciación, que si tenemos nosotros x elevado a la a y eso elevado a la b es igual a x elevado a la a por b, es decir, se multiplican los exponentes. Entonces 3 por 3, 9. Nos quedaría raíz cuadrada de x a la 9 más 5. Entonces ya tenemos el primer dato. Ahora vamos a encontrar la función evaluada en el límite inferior, es decir, donde se encuentra t en la función. Vamos a colocar el límite inferior, que es raíz cuadrada de x. Entonces raíz cuadrada de x, bueno, raíz cuadrada de x, todo eso elevado a la 3 más 5. Aquí podemos simplificar un poco. Si quieren, ustedes los pueden dejar así y escribir el resto del ejercicio con esta función de esta forma, pero yo voy a simplificarlo un poco. Listo. Entonces este raíz cuadrada de x elevado a la 3 lo podemos escribir como raíz cuadrada de x elevado a la 2 por raíz cuadrada de x elevado a la 1. Recuerden que como tienen la misma base, se suman los exponentes. ¿Listo? Otra propiedad de la potenciación, que si tenemos, por ejemplo, x elevado a la a por x elevado a la b, eso es igual a x a la a más b. Y eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Tenemos x, raíz cuadrada de x elevado a la 3, lo podemos escribir como raíz cuadrada de x a la 2 por raíz cuadrada de x elevado a la 1. Entonces miren, aquí podemos simplificar esta raíz cuadrada con esta potencia. Nos quedaría x por raíz cuadrada de x más 5. ¿Listo? Bien. Entonces esta sería la función evaluada en el límite inferior. Ahora vamos a calcular las derivadas de los límites de integración. Entonces la derivada del límite superior, es decir, vamos a calcular u' de x. Entonces, como u de x es x a la 3, el límite superior es x a la 3, su derivada, aplicando la derivada de una potencia, entonces bajamos el exponente, ¿listo? Y multiplica esa variable con el exponente restándole 1, entonces 3 menos 1, 2. Su derivada es 3x a la 2. Entonces ya tenemos el tercer dato. Para el cuarto dato, que es la derivada del límite inferior, tenemos que el límite inferior es raíz cuadrada de x. Para calcular su derivada, primero debemos escribir esa raíz cuadrada de x en forma de potencia. Recuerden que raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. ¿Listo? Calculando su derivada, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. ¿Listo? Entonces bajamos el exponente 1 medio, y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Ahora, este x a la menos 1 medio lo vamos a bajar al denominador. Si lo bajamos al denominador, baja con exponente de signo contrario. Entonces nos quedaría 1 dividido 2 por x a la 1 medio. Y como x a la 1 medio es raíz cuadrada de x, entonces lo podemos escribir como 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Entonces ya tenemos los cuatro datos. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces tenemos f de u de x multiplicado por la derivada de u de x. Entonces aquí tenemos f de u de x, que es raíz cuadrada de x a la 9 más 5. Y aquí tenemos la derivada 3x a la 2. Entonces sería raíz cuadrada de x a la 9 más 5 por 3x a la 2. Menos, ahora la función evaluada en b de x por la derivada de b de x. Entonces aquí tenemos la función evaluada en b de x. Como les dije, ustedes pueden escribir esta si quieren, o esta. Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x más 5. Multiplicado por la derivada de b de x, que aquí la tenemos. 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Esto aquí la tenemos. Simplificamos un poco. Este 3 por x a la 2 multiplicado con esto lo podemos escribir aquí adelante. Y esto, recuerden que esto tiene un 1 aquí abajo implícito. Multiplicamos las fracciones. Raíz cuadrada de todo esto por 1 es todo esto. Y 1 por 2 raíz cuadrada de x es 2 raíz cuadrada de x. Entonces la solución sería 3x a la 2 por raíz cuadrada de x a la 9 más 5 menos raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x más 5 dividido 2 raíz cuadrada de x. Esta sería la solución del cuarto ejercicio. Ahora vamos para el ejercicio número 5. Que tenemos la siguiente integral.
integral que va desde x hasta coseno de x de la función seno de t a la 2 más 2 por el diferencial de t. Ya saben, identificamos los tres datos, que es la función obviamente es esta que vemos acá. El límite inferior es b de x, es igual a x, y el límite superior es coseno de x, que es u de x. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a encontrar los cuatro datos que faltan para poder reemplazarlos en la fórmula. Recuerden, necesitamos f de u de x, es decir, evaluar el límite superior en la función f de t, y multiplicarlo por la derivada del límite superior, menos la función evaluada en el límite inferior por la derivada del límite inferior. Vamos a calcular esos cuatro datos. Entonces, el primer dato que vamos a calcular es evaluar en la función f de t el límite superior. Entonces, donde se encuentra t en la función, vamos a escribir el límite superior, que es coseno de x. Entonces sería seno de coseno de x a la 2, ¿listo? Que en vez de t escribimos coseno, ¿listo? Más 2. Esto lo podemos escribir de esta forma, como coseno a la 2 de x, que es lo mismo que esto, y nos quedaría así. Esto es la función evaluada en el límite superior. Ahora la función evaluada en el límite inferior, es decir, donde se encuentra t en la función, vamos a reemplazar el límite inferior, que el límite inferior es igual a x. Donde se encuentra t, colocamos x, entonces nos quedaría seno de x a la 2 más 2. ¿Listo? Ahora calculamos las derivadas. Tenemos que la derivada del límite superior, el límite superior es coseno de x, entonces su derivada, la derivada del coseno es menos seno. Y entonces ya tenemos 1, 2, 3 datos. El cuarto dato sería calcular la derivada del límite inferior. El límite inferior es x, entonces su derivada es 1. Esto aquí me faltó escribir la comilla que indica la derivada. La derivada de x es 1. Ya tenemos los cuatro datos. Bien, entonces ahora vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces sería la función evaluada en el límite superior, que es todo esto que vemos acá, seno de coseno a la 2 de x más 2, por la derivada del límite superior. La derivada de u de x es menos seno de x, aquí está, menos la función f de t evaluada en el límite inferior, aquí la tenemos, seno de x a la 2 más 2, por la derivada del límite inferior. Límite inferior, la derivada calculamos que es 1. Entonces simplificamos. Esto sería más por menos menos. Entonces escribimos este seno de x aquí adelante, nos quedaría menos seno de x por el seno de coseno a la 2 de x más 2, y este menos seno de x a la 2 más 2 por 1, pues menos seno de x a la 2 más 2. Y esta sería la solución del último ejercicio. ¿Listo? Entonces espero les haya gustado, comenten qué les pareció y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.